Buenos días, hermanos y hermanas. Me gustaría en esta mañana compartir con vosotros una historia que escuché hace mucho tiempo, pero que en estos tiempos me estoy acordando mucho de ella. Esta historia habla de un hombre que comienza a leer las noticias de que una epidemia había entrado en el mundo y eran muchas personas las que estaban muriendo y cada vez más hasta que se convirtió en una gran pandemia donde miles y miles de personas estaban muriendo alrededor del mundo. No había cura, no había solución, cada vez se extendía más sin remedio, sin que nadie pudiera encontrar la solución. Los médicos dijeron, vamos a analizar a todo el mundo y vamos a buscar a alguien que tenga una sangre que sea inmune y pueda darnos una solución. Este hombre fue al hospital con su familia. Tenía un solo hijo y fue allí con su hijo. Y le hicieron las pruebas. El médico le dijo, tenemos una buena noticia. Hemos encontrado a su hijo que es totalmente inmune. ¿Sabe? Con su sangre encontraremos la solución para limpiar al mundo entero de esta enfermedad. El padre dijo, qué bueno, por fin. ¿Qué tengo que hacer? Mire, tiene que firmar la autorización para sacarle la sangre a su hijo. Dice, vale, yo firmo. Pero el médico le dijo, mire, es que necesitamos toda la sangre, hasta la última gota de la sangre de su hijo. El padre agachó la cabeza, se fue a buscar a su hijo y habló con él. Este hijo, muy jovencito, pero muy firme en su decisión, le dijo, papá, si tengo que dar mi vida para salvar a la humanidad, aquí estoy. Ese padre se despidió de su hijo. Se abrazaron llorando, pero era necesario entregar esa sangre. El médico vino, empezó a extraer la sangre. Y aunque el hijo ya ni se daba cuenta, pero el padre estuvo con él hasta el último momento. Pasado el tiempo, ya la epidemia había sido vencida. Esa sangre había limpiado completamente de enfermedad a toda la humanidad. Y se convocó a todo el mundo en un día señalado para conmemorar este hecho, para honrar a ese joven que había dado su vida para salvar a toda la humanidad. Ese día muchos faltaron, tenían otras cosas más importantes que hacer. Tenían negocios, tenían viajes, estaban cansados, tenían otros quehaceres. Pero aún allí en la conmemoración, ese padre estaba sentado allí al frente. Y mientras otros estaban hablando y honrando a su hijo, ese padre veía como muchos escuchaban con cara de aburrimiento, mirando el reloj. Otros bostezando, mirando las musarañas o haciendo bromas con el de al lado, esperando que ya todo eso acabara. Y ese padre le ardía el corazón y entraba ganas de levantarse y de gritar. Pero es que no se dan cuenta, mi hijo murió por ustedes. Mi hijo derramó su sangre para salvarle a ustedes. Y sabes, eso ocurre cada domingo, porque hay un Padre, Dios, que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y su Hijo se entregó voluntariamente y derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos, no de una enfermedad, sino para salvarnos del pecado, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y muchos, cuando llega el domingo, siempre tienen alguna excusa para no ir a conmemorar la obra de Jesús. Y aún muchos están en la iglesia con aburrimiento, mirando el reloj a ver si termina, que tengo otras cosas que hacer. Pero ¿sabe? Piensa en esto. Si a Dios no le entra ganas de ponerse de pie y de gritar,
Es que no te das cuenta que mi hijo murió por ti, que derramó su sangre por salvarte a ti. Medita en esto. Y el domingo, cuando vayas a la iglesia, ve con gratitud y ve con un corazón dispuesto para adorar a aquel que dio su vida por ti, que estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre para salvarte. Que Dios te bendiga.